La Asamblea de Cuba pone fin al mandato de los Castro tras más de 60 años en el poder. Hoy justamente inicia esta sesión parlamentaria, ahí se va a definir al nuevo presidente. ¿Qué habrá? Cambio de apellido, de nombre, pero esa quizás sea una de las pocas cosas que va a cambiar. El actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel es el favorito para asumir las riendas políticas de la isla. Castro entrega el poder en cumplimiento de la limitación de mandatos a un máximo de 10 años decretada por él mismo. El proceso marcará solo un cambio generacional, ya que está minuciosamente diseñado para el continuismo. El Consejo de Estado cubano adelantó para hoy la apertura de la Asamblea Nacional, en la que se adoptará la histórica decisión de nombrar al sucesor de Raúl Castro, de 86 años. Por primera vez en cerca de 60 años, se elegirá como presidente de la República Comunista a alguien ajeno a la familia Castro. Todo parece indicar que el sucesor en el poder será el vicepresidente Miguel Díaz-Canel. Nació el 20 de abril de 1960 en la provincia de Villa Clara, centro del país. Es ingeniero electrónico graduado de la universidad de su provincia natal. Sin embargo, su carrera siempre ha estado más vinculada a la política que a la ciencia. Fue dirigente del Partido Comunista en dos de las regiones más importantes del país, en Villa Clara y luego en Holguín, donde nacieron Fidel y Raúl Castro. Díaz-Canel no se formó en un ambiente militar como la mayoría de la cúpula del poder de la isla, pero tras terminar sus estudios universitarios, se desempeñó en una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país durante 3 años. Posteriormente regresó a la vida académica como profesor universitario, desde donde comenzó a gestar su ascenso en la política. A finales de la década de 1980, alternó las aulas con la militancia política y se convirtió en uno de los rostros de la Unión de Jóvenes Comunistas de su provincia natal, Villa Clara. Fue además ministro de Educación Superior de 2009 a 2012. En 2013, el propio Raúl Castro dijo que su vicepresidente no es un novato ni un improvisado cuando lo designó como su mano derecha en el gobierno. Defendiendo la revolución y serán compañeros. Si no se produce un cambio sorpresivo, Díaz-Canel se convertiría en el primer hombre que, pese a haber nacido después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, gobierne la isla. Los cubanos consideran que de concretarse, el fin de los Castro habría llegado. Sin embargo, continuaría el régimen. Aseguran que la falta de libertades y la persecución a los disidentes políticos seguirá siendo la constante. Solo el pasado marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 340 detenciones arbitrarias, mientras que el año 2017 se saldó con 4.821, así como con un centenar de presos políticos. Vamos a revisar inmediatamente cómo han transcurrido estas 6 décadas desde la llegada de la revolución. Fidel Castro se hizo prácticamente del poder. Fue primer ministro de Cuba en 1959 hasta 1976, para luego proclamarse como presidente desde el 76 hasta el 2008, año en el que dejó su puesto como líder de su país. Transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Él falleció en Habana el 25 de noviembre del 2016 a los 90 años de edad. Raúl Castro asumió el poder el 24 de febrero del 2008. Se espera que entregue el mando de la isla esta semana, 10 años después. Raúl es militar, es político también, actual presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros. Vamos a saludar a esta hora en Miami, Florida, a Rosa María Payá, es líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, también promotora de Cuba Decide. Un buen día, Rosa María, bienvenida a la mañana de NTN 24. Okay. Muchas gracias, buenos días. Díaz-Canel, el que todo parece indicar será el sucesor de Raúl Castro, será el primer presidente no militar, no llevará el apellido Castro en más de 60 años en Cuba. Pero Raúl va a seguir al mando del Partido Comunista Cubano. ¿Podemos realmente hablar de un relevo de poder en Cuba o simplemente de un cambio de nombre?
El asunto es que la constitución impuesta en Cuba por ese mismo régimen establece muy claramente que el rector de la sociedad, y estoy citando la constitución castrista, es el Partido Comunista. Por tanto, quien está en la cabeza del Partido Comunista está en la cabeza de la sociedad cubana y por tanto continúa con el poder. Y más allá de todo este barniz institucional, por muy aberrada que sea la legalidad cubana, con que quieren revestir esta sucesión que no tiene nada que ver con la voluntad soberana de la ciudadanía, al margen de la persona que pongan o dejen de poner el día de hoy al mando del Consejo de Estado y de ministros. En Cuba sabemos que hay un grupo de generales en el poder con la familia Castro en el centro y que se gobierna a partir de un sistema de inteligencia, ¿no? De un aparato de inteligencia que está por encima de la policía, por encima del ejército, y es quien toma las decisiones. Al mando de este sistema de inteligencia se encuentra la familia Castro y este grupo de generales. Ahora, Rosa María, en los últimos años se normalizaron, si se puede decir este término, las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, algunas cosas que citar: modelos de Chanel que estuvieron desfilando en Habana, los Rolling Stones tomaron el altar de la Plaza de la Revolución, el comandante Fidel fue enterrado en Santiago de Cuba. Quisiera establecer si es que en realidad algo ha cambiado. Bueno, Chanel pasea por La Habana y los Rolling pueden tocar en la ciudad deportiva de la capital. Ahora, eso no significa que los cubanos de hecho hayan comenzado a vivir una transición a la democracia, no significa que los cubanos hayan accedido a los derechos que por 60 años se han violado. Lo que hay que entender es que este régimen, que el castrismo, como otros regímenes totalitarios y autoritarios, han aprendido que pueden jugar con la imagen, que pueden usar los símbolos del mundo libre, como pueden ser los Rolling Stones, sin en realidad cambiar, sin que en realidad los ciudadanos que están sometidos a la opresión disfruten de los derechos humanos, sin que en Cuba haya real acceso a la información, ni libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni la posibilidad de autogestionarse, de tener empresa y propiedad privada, de prosperar con el fruto del trabajo propio. Todas estas condiciones mínimas para que se pueda hablar de la construcción de la democracia en mi país no existen. A ver, estamos asistiendo a un teatro montado por la familia Castro y por el grupo de generales que está en el poder, que por cierto también son los dueños de las únicas empresas que existen en Cuba, que son las corporaciones militares. Este teatro va al día de hoy a designar a una persona que a lo mejor es Díaz Canel, a lo mejor es otra, pero que obviamente no tiene todos los poderes de un presidente y que además no tiene ninguna legitimidad porque no ha sido elegido por la ciudadanía. Ni la Asamblea Nacional, esa que se reúne el día de hoy, tampoco ha sido elegida por la ciudadanía. Expliquemos lo siguiente. El llamado proceso electoral que tuvo lugar el 11 de marzo puso en boleta a 605 candidatos para 605 puestos en la Asamblea Nacional. La posibilidad de elección para los cubanos era cero y los candidatos fueron designados por el gobierno, o sea, por organizaciones que responden al gobierno. Por tanto, todo, absolutamente todo, es un montaje al que los cubanos están asistiendo como espectadores. Por tanto, esperamos que la comunidad internacional no reconozca como legítimo este teatro, sobre todo en un momento en que la legitimidad dentro de la isla es cada vez menor, ¿no? Donde el rechazo registrado, por ejemplo, por nosotros en esa farsa electoral fue altísimo, fue de casi un 40% de personas que no fueron a anular o que no fueron a votar o que anularon la boleta. Ahora, en un país donde no ir a votar puede costarte incluso perder el trabajo. Rosa María, ese temor o ese respeto hasta cierto punto que hay dentro de la sociedad castrense por temor de la sociedad cubana, por temor hacia los Castro, esa palabra, ese apellido que tanto miedo da y ha implementado sobre su gente en los últimos años, ¿podría esa visión de los ciudadanos, de los cubanos de a pie, cambiar, por lo menos con este cambio de gobierno, quizás permitir algún tipo de levantamiento o eso está completamente controlado en la isla?
Yo creo que es correcto el análisis. A 60 años y no solamente por el cambio de apellido, sino también por el gran desgaste. Es decir, los cubanos en primer lugar ya no creen para nada en ninguno de los discursos del régimen, ni en la familia Castro, ni en ninguno de sus personeros, ni en el que vayan a poner el día de hoy. Y ese fenómeno no solamente se da a nivel de convicciones, se da también a nivel de pérdida del miedo. Estamos asistiendo a la conformación de un régimen cada vez más débil, un gobierno muy débil que no cuenta ni con la legitimidad de la ciudadanía ni con la aceptación del pueblo cubano. Y es precisamente por eso que continuamos trabajando dentro y fuera de la isla para que cambie lo que tiene que cambiar, que es el sistema que hay en Cuba y que cambie a través de la participación de todos los cubanos en plebiscito vinculante. Bien, vamos a agradecer a Rosa María Payán, líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, promotora de Cuba Decide. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, un buen día para usted. Buenos días, muchas gracias.